Entonces, la fecha de hoy vamos a dar la continuidad de la clase. Vamos a hablar de una cosa que ustedes ya conocen y tienen muy entendido. Entonces, la idea de la clase es intentar ser un poco ágil para que sea más didáctico y nada más aclarar algunas dudas que ustedes tengan. Y cualquier pregunta, me paran la clase y vamos hablando, ¿verdad? Entonces vamos a dar seguimiento a lo que es la historia clínica. Dijimos que la historia clínica era, ¿qué era la historia clínica? ¿Qué era la historia clínica? Un documento médico legal, excelente. Un documento médico legal que contiene todos los datos del paciente. ¿Qué tipo de datos contiene, doctora Amanda? ¿Qué tipo de datos? Psicobiopatológico del paciente. Psicobiopatológico del paciente. Si me responde en el examen nombre, edad, color, no color, no voy a aceptar tanto esa respuesta, ¿sí? Intenten ya memorizar, porque todos ya dieron en semio y ahora están repasando conmigo, ¿sí? Entonces, ese que vos me pones, justamente empecemos ahí con la doctora Amanda, lo que dice nombre, edad, color y sexo. ¿Dónde va eso de la historia clínica? Si recuerdan que la historia clínica se divide en varias partes. ¿Y dónde se va a ir esa, lo que me acaba de responder la doctora? En datos personales, datos de filiación también se acepta. Entonces eso va en datos personales. Nosotros en la última clase no quedamos ahí, ¿verdad? En datos personales no quedamos. Bueno, ya dijimos que anamnesis, ya vimos también las características de la entrevista, cómo tiene que ser. Después el objetivo de la entrevista. ¿Eh? Tipo de historia clínica. El tipo de la historia clínica puede ser según la circunstancia y según el tipo de paciente. Nosotros hoy en día vamos a hablar según la circunstancia, que va a ser qué tipo. Va a ser más o menos la historia clínica del servicio de cirugía. Entonces vamos a dar más énfasis al lado de cirugía, ¿sí? Bueno, entonces la primera parte ya dijimos, ficha de identidad contiene todos los datos personales del paciente. Como ustedes me dijeron, datos personales o filiación. Como dice ahí, ahí la correcto debería ser nombres y apellidos. Nombre y apellidos. Siempre, esa es la costumbre que ustedes tienen que ir aprendiendo, porque yo me recuerdo cuando las clases eran presenciales, ese era el déficit de la mayoría, por decir Ana Jazmín o no sé cómo es Gilberto, el apellido de Gilberto, no, bueno, más o menos la gente no quiere muchas veces, o el propio médico, ustedes, muchas veces no quieren anotar todo. ¿Y por qué? Si siendo con Ana Jazmín, ya se le identifica a la doctora Ana Jazmín. ¿Por qué tengo que anotar todo entonces los nombres? ¿Por qué tengo que corroborar todos los datos? Y con eso yo ya le identifico a Ana Jazmín. ¿Por qué tengo que anotar todo? ¿Cuál es la circunstancia? Por decir, ahora están 76 alumnos en línea. 75. 6. ¿Cuántos Juan seguramente hay en línea ahora mismo? ¿Sí? Entonces se llama homónimos, ¿sí? Por la homónima, homónimo. ¿Sí? Porque muchas veces hasta inclusive el primer nombre puede ser igual, segundo nombre puede ser igual,
apellido también puede ser igual y la diferencia es en el tercer apellido, ¿sí? La diferencia es en el tercer apellido. Entonces, tienen que anotar todo, siempre tienen que anotar todos los datos del paciente. Siempre hay que anotar todo, nombre completo. Muchas veces ustedes le van a preguntar al paciente, ¿cómo te llamas? Y le va a decir Juan Santo. ¿Mm? Juan Santo. Y ustedes anotan Juan Santo. ¿Y cuántos Juan Santos hay? Miles. ¿Mm? Entonces tienen que insistirle siempre al paciente. ¿Otro nombre? Sí tengo. Juan Piqueno Santo. ¿Y tenés otro apellido? ¿Tenés otro apellido? Sí, Juan Piqueno Santo Sousa. Había sido, se llamaba Juan Piqueno Santos Sousa, pero no quiere usar mucho Sousa porque se peleó con su papá o algo así. Entonces siempre deben de insistirle al paciente con el nombre completo, ¿sí? Siempre insistirle con el nombre completo. Y eso se aprende cuando uno va escribiendo el nombre completo propio. Edad. ¿Para qué me importa saber la edad del paciente? ¿Por qué me importa la edad del paciente? Enfermedades propias de la edad, ¿sí? Esa es la correcta. Enfermedades propias de la edad. No, enfermedades propias de la edad. Por decir, un sarampión, vamos a decir, sarampión, ¿en quién es más frecuente? ¿En pacientes jóvenes o en paciente adulto? Sarampión. O en nuestro caso, un cólico biliar. Un cólico biliar. ¿En quién es más frecuente? ¿En paciente geriátrico o en un paciente adulto? Jóvenes. ¿Jóvenes o geriátrico? Jóvenes adultos. Adulto. Una fractura de cadera. Fractura de cadera. ¿En quién es más frecuente? Bueno, geriátrico. Idoso pasando a ponche. Hacia Paraguay es geriátrico. Adulto o adulto mayor también se le dice. Excelente. Bueno, entonces nombre, edad, ya sabemos. Lugar de nacimiento. Buenas tardes, doctora María Concebida. Lugar de nacimiento. ¿Qué me importa saber el lugar de nacimiento? ¿Para qué? ¿Me va a ayudar en algo el lugar de nacimiento? Excelente, doctor Ícaro. Para una patología local, de repente una epidemia de esa zona, ¿sí? Para una epidemia de esa zona. ¿Ustedes llegaron a tener medicina familiar y medicina comunitaria? ¿Y saben la diferencia entre pandemia, epidemia, endemia? Bueno, voy a creerle entonces. Bueno, entonces el lugar de nacimiento de repente es un lugar de la zona, una patología específica de la zona. Por decir, acá en Paraguay hay una zona que es una zona húmeda, era boscosa, pero de bosque, que es el estado donde está Ciudad del Este, que es Alto Paraná. Entonces, esta zona, los pacientes son muy fácil
de padecer de fiebre amarilla. De fiebre amarilla. Entonces esas cosas para que nosotros, o una paciente, vamos a decirle, de sexo masculino, 44 años de edad, oriundo de África. ¿En qué patología van a empezar? Llega a la urgencia con epístasis, hematemesis. ¿En qué patología van a pensar? Fiebre o hipertermia, signos vitales disminuidos, aparenta, ahí está. Ébola. Entonces, para eso es muy importante saber el lugar de nacimiento. Bueno, continuamos entonces. ¿Dónde nació? Lugar de residencia. Es diferente al lugar de nacimiento y lugar de residencia. Lugar de residencia es dónde vive. ¿Dónde vive? En el caso de usted, verá, muchos son de, no sé, San Pablo, Mato Grosso y están viviendo en Foz de Iguazú. Entonces su lugar de residencia es Foz de Iguazú. ¿Para qué o por qué me importa también el lugar de residencia? De repente, como ustedes lo dijeron hace rato, de repente porque hubo una epidemia en ese lugar, o una endemia, en este caso una endemia. Entonces, una patología X, por decir, dengue, en barrio Vila A hay muchos casos de dengue. Entonces, una endemia ahí de dengue en Vila A. Entonces, paciente que viene con dolor de cuerpo, sensación febril de Vila A, ya vamos a estar más sospechando más un dengue. Excelente. Nacionalidad. Nacionalidad. ¿Qué me importa saber? ¿Para qué me quiero saber si es brasilero, paraguayo, argentino, uruguayo, americano? ¿Por qué? ¿Por qué me importa? Porque cada país o cada nacionalidad son propensos a tener una patología X. Entonces, exactamente también. O justo en ese país está habiendo una epidemia de una cierta patología y está viniendo con los síntomas y signos, ¿verdad? De X patología. Y, excelente, doctora Micaela, hay enfermedades que son característicos determinados de países. Sí está, pero mover de un lugar a otro lugar no importa. El lugar de nacimiento con escolaridad, lugar de nacimiento de la ciudad, ¿sí? La ciudad, ¿dónde nació? Y nacionalidad es el país. Hay un caso, creo que en el 90, no sé qué ciudad, ahí justamente, pero San Paulo, en San Paulo era que hubo, en un hierro viejo, hubo una radioactividad. ¿Se recuerdan? Irradiación de que se encontró se encontró, ¿cómo se dice? Basuras tóxicas y era que le contaminó Goiânia. Ahí está, ¿viste? Goiás. Y ahí usted, ¿y qué ciudad? Entonces, para eso yo tengo que saber eso. ¿Y qué nacionalidad es? Brasilero, ¿verdad? O puede estar un americano también en eso. Pero es, como dijo la doctora, son enfermedades que son características de determinados países. Por decir, los japoneses son propensos a qué patología. Los japoneses son propensos a qué patología. Kawasaki, acá hay dos ahí, doctora María. A patologías, patologías digestivas, ¿sí? Patología digestivas, ¿sí? Digestiva, ¿sí nomás? Digestiva, estómago, ¿sí? Por la alimentación.
Los americanos, los norteamericanos, ¿a qué patologías son? La obesidad, dislipidemia, diabetes, hipertensión arterial. Y los sudamericanos somos más propensos hoy en día a la hipertensión. Sí, Paraguay es hipertensión y diabetes. Y hoy en día también ya forma parte de la obesidad. Entonces, para eso más o menos es. ¿Se está entendiendo? Bueno, después, escolaridad. ¿Para qué me importa saber la escolaridad del paciente? ¿Por qué? ¿Para qué? Escolaridad. ¿Para qué quiero saber la escolaridad? ¿Puede ser? Hábitos no tanto, ¿no? Saber leer, ¿sí? Grado de excelente. Grado, hay muchos, doctora Micaela, hay muchos que no es porque no se fueron a la escuela, no tiene la higiene. No, la escolaridad es el grado de comprensión, ¿m? El lado de comprensión, ¿sí? Por decir, hay muchos médicos, y lo siento mucho, pero son médicos recién recibidos, ¿sí? Y más todavía los internos, y más todavía ustedes que son brasileños, que le cuesta mucho escribir en español, y hay muchos que no saben leer, y le recetan a la pobre paciente, le recetan metronidazol 1 cada 24 horas. Ni no le explican, metronidazol, un óvulo cada 24 horas. Eso ustedes escriben. Y la paciente no sabe leer. Al tercer día, vuelve el paciente, le dice, doctor, dá para trocar un medicamento. ¿Y por qué? Porque es muy grande para tragar. Es muy grande para tragar. Y ustedes jamás le explicaron que cómo se usa el óvulo. Nunca le dijeron cómo hay que hacer, cuáles son los cuidados. Solo escriben y termina. Hay médicos que ni le miran la cara al paciente. Y ahí está el punto que yo siempre me quedo disgustado con los brasileros. Con los brasileros. No todos, pero muchos. Que le odia al paciente porque habla en guaraní nomás. ¿Qué nosotros dijimos que acá en Paraguay? ¿Cuál era el idioma acá en Paraguay? El único país bilingüe, español y guaraní. Y este médico le odia porque habla en guaraní. O porque apenas habla en español. O porque es una paraguaya, o porque es una anciana. O porque ya tiene mucha edad. Entonces, y algunos que están haciendo su internato, ya por eso, ya Superman no está más filmando la película. Porque vuela más alto que Superman y no tiene tierra. Si se cae solo. Entonces, como dice una parte para la historia clínica, era como médico, amabilidad, ¿sí? Nunca olvidar de dónde venimos. Y sobre todo, nosotros más vamos a estar ayudando a pacientes carenciados que otra cosa. Entonces, tenga mucho en cuenta la escolaridad. Profesión. ¿Qué me importa saber la profesión del paciente si yo lo único que quiero es curarle de su afección? ¿Por qué quiero saber la profesión? Porque hay patologías relacionadas por la profesión. Hay enfermedades relacionadas por la profesión. O de repente el paciente le dice que es
guardia, vigilante, y tiene problema cardíaco. Y él tiene que estar parado 12 horas. Entonces ese paciente no puede. O el paciente tiene problema respiratorio y es pintor. Entonces ya no podrá realizar ese trabajo. Ahora el tema del COVID, ¿verdad? El tema de COVID. O la propia profesión le produjo esa patología. Entonces, muy importante. Excelente, doctores. Muy bien. Religión. ¿Para qué? ¿Por qué? Cuando cada uno cree en su Dios y en su creencia y ya está. Porque algunas religiones tienen su tabú, tienen sus tradiciones. Y entonces nosotros tenemos que respetar la tradición también. Tenemos que respetar las tradiciones de cada religión. Bueno, estado civil. ¿Por qué me importa el estado civil? No, porque es una paciente de sexo femenino, 25 años de edad, muy linda. Entonces me importa saber si es soltera o casada. Entonces, por eso es, para eso es. O entra un paciente de 22 años y la doctora quiere saber si es casado o soltero. Entonces, para eso es el estado civil, ¿verdad? ¿No es así? No, estado civil. No estamos hablando más de religión. Enfermedades de transmisiones sexuales. Enfermedades de transmisiones sexuales. Excelente, doctor. Bueno, ¿qué más me falta acá? En los datos identificatorios del paciente. ¿Qué me falta más acá? ¿Qué me falta? Raza. Excelente. Generalmente la raza no se utiliza tanto, pero sí, se pone la raza. ¿Sí? Después, falta algo muy importante también acá. Tipo sanguíneo, después de hacer algún análisis vamos a conseguir, pero también se puede poner. El lugar ese es el lugar de nacimiento, el lugar de residencia de la vivienda. Ese entra en datos sociales, ¿sí? En datos sociales, doctora Lais. Acá falta sexo, de sexo masculino o femenino. Falta sexo masculino o femenino, ¿sí? Eso entra después. Entonces, falta sexo acá, si es masculino o femenino, para poder ahí terminar por lo menos la ficha identificatoria que contiene para los datos personales que me va a servir. ¿Por qué el sexo masculino o femenino? Porque hay patología más propensa a mujeres y otra más propensa al sexo masculino. Sí, doctora Amanda. Escucho, doctora Amanda. Confiabilidad, no es que, ¿en qué? No entiendo eso, doctora. No entiendo la confiabilidad. ¿Vos me estás preguntando si merece fe o no merece fe? Bueno, yo siempre decía antes en clase, ¿verdad? Cuando estaba en aula, no hay que apurarse. Hay que disfrutar del momento para llegar a un final feliz.
hay que disfrutar del momento para llegar a un final feliz. Y entonces se están apurando demasiado. Calma, nos estamos yendo despacito. Nosotros ahora, la primera parte de la historia clínica es la ficha de identificación. Después vamos a irnos. Están muy apurados. Tranquilas o tranquilos. Filiación es la primera parte de la historia clínica. Filiación. Entonces no se apuren, vamos a llegar a un final feliz, a un puerto seguro. No se apuren. No se apuren, vamos a llegar. Bueno. Ya está. Entonces, la primera parte es filiación, ¿sí? Y eso es en el lugar donde vos le haces, doctora Laís, le haces la anamnesis, ¿sí? Ahí el paciente le va a decir la anamnesis. Y después generalmente vuelvo a repetir otra vez. La historia, existe varias historias clínicas. Historia clínica de consultorio, de urgencia, de pediatría, ginecología, cirugía, clínica médica propiamente dicha. Entonces, eso de acuerdo a cómo vos le vas manejando con tu paciente. Yo ahora mismo estoy dando clases de la historia clínica, ¿sí? Que es un documento médico legal donde contienen todos los datos, los datos psicobiopatológicos del paciente. ¿Cómo está dividido esa historia clínica? Esa historia clínica está dividida en primera parte, en la parte de anamnesis, ¿sí? Que es subjetiva, y la segunda parte que es el examen físico, que es la parte objetiva. ¿Se entendió? Bueno, la segunda parte de la historia clínica es primeramente motivos de consulta. En algunos no importa tanto eso. En algunos viene primero motivo de consulta y después si merece fe. Pero primeramente en la parte 2 de la historia clínica es motivo de consulta. ¿Qué es el motivo de consulta? El por qué el paciente viene al hospital. El por qué el paciente viene al hospital. Ese es el motivo de consulta. Entonces, en motivo de consulta se escribe lo que dice el paciente, ¿sí? Se escribe lo que dice el paciente. Si el paciente le viene a decir, doctor, tengo una cefalea intensa con una crisis hipertensiva que no aguanto y por eso vengo a consultar. ¿Qué van a escribir? ¿Qué van a escribir? Y el paciente dijo, tengo una cefalea intensa y una crisis hipertensiva. La cefalea es un motivo de consulta o ya es un diagnóstico. En el motivo A, tener cefalea. Excelente.
¿La cefalea qué es? ¿Qué es la cefalea? Y resulta ser dolor de cabeza. Entonces, es ahí lo que ustedes tienen que empezar. Por eso la práctica hace la excelencia. Ah, ¿te duele tu cabeza, señora? Sí, doctor, me duele mucho la cabeza. Ah, ahí yo le pregunto, ¿te duele la cabeza, señora? Sí. Y ustedes la fieren, le están haciendo, ¿verdad? Todo se hace ahí, después se ordena. En el triaje, su presión arterial estaba 120/70. Y entonces, es una crisis hipertensiva. Pues, y entonces, ¿qué escribimos? Su motivo de consulta hace la crisis hipertensiva o la hipertensión. Motivo de consulta, dolor de cabeza. Entonces, el paciente puede venir, doctor, tengo una jaqueca, doctor, tengo una migraña aura. Ah, tener una migraña aura. Esa migraña ¿dónde mismo te hace doler tu cabeza? Dolor de cabeza es lo que tenés, ¿verdad? Sí, doctor, dolor de cabeza. Resulta ser que no era migraña. Resulta ser que estaba empezando una infección, una meningitis estaba empezando. ¿Se entiende lo que digo? Entonces la migraña, la cefalea son ya diagnósticos presuntivos. Entonces por eso que se escribe por qué viene el paciente. No muchas veces también va a ser lo que dice el paciente, más bien va a ser por qué vienen al hospital. ¿Se entendió un poquitito ese punto? Entonces yo siempre le tengo que preguntar, yo sé que muchas veces, último, para ir pasando ya, doctor, vengo por mi cólico biliar. Impresionante cómo duele mi cólico biliar, doctor. Y entonces, ¿cómo le van a preguntar ustedes? ¿Un ejemplo? Cólico biliar, doctor. Impresionante mi cólico biliar. ¿Dónde duele exactamente? Primero. Palpar, eso después recién, Perla. Estamos preguntando. Estamos emotivos de consulta. Vamos a disfrutar del momento para llegar a un final feliz. Entonces, primero es cólico. ¿Dónde te duele? Primero, ¿qué región lo que te duele? Acá, doctor, le muestra la región de del hipocondrio derecho. Y otra cosa, ¿qué molestia tenés? Y vomité muchísimo. Entonces, motivo de consulta, dolor en hipocondrio derecho más vómito. Nada más que eso. Lo que ustedes me están diciendo ahí ya es la historia, la AEA ya. Demasiado se apuran ustedes. Demasiado se apuran. Estamos en motivo de consulta recién. Ustedes ya están haciendo toda la historia clínica ya. Saben todo, pero vamos a organizar. Saben, pero está un poco desorganizado. Eso es. Bueno, como ya saben todo, me van a enviar para la próxima semana una historia clínica. Una historia clínica completa, cada uno va a hacer y me va a enviar. Y cuando yo estoy implantado voy a ir leyendo y voy a ir dando puntos. Una historia clínica bien hecha. Yo le voy a pasar el modelo y ustedes van a hacerles a un integrante de la familia. Perfecto. Hecha a mano. Me van a enviar fotos nada más. Hecha a mano. Hecha a mano. Porque si hacen la computadora, copiar, pegar, acabó. Hecha a mano. Bueno, están los de motivo de consulta. ¿Se entendió el motivo de consulta?
Motivo de consulta, ¿se entendió? Bueno, ahora viene lo que tanto hace rato ya me preguntaba. ¿Merece fe? ¿Merece relativa fe? Y no merece fe. Pero falta una cosita acá. ¿Qué me falta? Falta datos aportados por... Datos aportados por... Y merece fe. Entonces, datos aportados por y merece fe. Entonces, en ese dato aportado por el paciente, por familiar del paciente, y siempre si es familiar, se pone si es madre, hija, hermano, esposa, amante, igual familiar. O tercero, de repente hubo un accidente y el tercero le encontró en la calle y le trajo. Entonces, dato aportado por tercero. Y después está, merece fe, relativa fe y no merece fe. Doctor Ícaro, ¿você joga futebol, Ícaro? Cadê você? ¿Dónde se fue el doctor Ícaro? Justo ahora le pillé que dejó prendido y salió y se fue. Otro, ya que Ícaro no está. Doctor Alan, ¿joga futebol? Acá está Ícaro. Doctor Ícaro, ¿você joga futebol? Bueno, el doctor, escuchen, doctoras, las doctoras van a responder. El doctor Ícaro llega, Alan ya desconectó ya luego. El doctor Ícaro llega a las 3 de la mañana del fútbol y dice que inventó la vacuna del COVID y por eso llegó tarde. Pero tuvo que rociarse con el alcohol antes de llegar. ¿Merece fe, relativa fe o no merece fe? No merece fe. No merece fe. Excelente. El doctor Ícaro llega a las 2 de la mañana en la casa y dijo que llegó tarde porque tenía que auxiliarle a Javier. Que Javier se descompuso su auto y lo tuvo que auxiliar y por eso llegó a las 2 de la tarde. ¿Merece fe, relativa fe o no merece fe? Relativa fe. El doctor Ícaro llegó a las 8 de la noche en la casa diciéndole a su pareja que terminó el partido y ya se fue directo a la casa y a las 8 ya estaba en la casa. ¿Merece fe, relativa fe o no merece fe? Bueno, todo eso es para nada más hacer uma brincadeira. Desculpa aí, Ícaro. Eu sei que você não tem nem permisso para ir jogar futebol, mas desculpa aí. Bueno, entonces llevámoslo ahora a lo en el salud. Yo le digo, paciente, que vamos a decir que un paciente con dolor en hipocondrio derecho, datos aportados por la hija, ¿sí? Datos aportados por la hija, y ustedes le hacen ya la pregunta, ¿verdad? Y ese merece fe, relativa fe, es el último que nosotros colocamos, porque tenemos que escuchar todo primero la historia para poder nosotros evaluar, poner esa observación. Y la hija dice, sí, doctor, a mi mamá le duele, cada 8 horas le duele su estómago, cada 8 horas. ¿Y qué remedio toma? No sé qué remedio toma. ¿Y vos le cuidás? No, doctor.
ayer llegué de Río de Janeiro y vivo en Paraguay. Ayer volví después de 5 años de Río de Janeiro y estoy con mi mamá. ¿Merece fe, relativa fe o no merece fe? Relativa fe. Lo único que sabe es que le duele cada 8 horas. Solo eso sabe, porque le contaron la hermana. ¿Mm? Solo eso. ¿Entienden? No es lo que yo le quiero hacer entender, que merece fe, relativa fe, tiene un lado del estado psiquiátrico del paciente, pero también hay muchas veces que la persona que nos cuenta la historia también, no sabe lo que realmente le pasa al paciente. Entonces a eso es lo que quiero llegar. ¿Se entendió un poquitito cómo se pone el merece fe, relativa fe y no merece fe? ¿Mm? Bueno, ¿puedo continuar? ¿Se entendió entonces ese punto? No, siempre merece fe, Javier. Cuando el paciente cuenta, merece fe. Ese con la práctica se aprende, Javier. Con la práctica se aprende. ¿Mm? Bueno, y acá viene el corazón de la historia clínica. Este es el corazón con un AEA bien hecha, bien confeccionado. Ustedes ya van a tener el 90% del diagnóstico presuntivo. 50% perdón, 90% del diagnóstico presuntivo. Y AEA es el antecedente de la enfermedad actual. Parece tan fácil, pero tiene que ser bien confeccionada, ¿sí? Entonces, la antecedente de la enfermedad actual, esta es la parte más fundamental de la historia clínica. Es en esta sección donde se aprecia la enfermedad que está cursando el paciente al momento de consultar. Se debe señalar los síntomas y manifestaciones de la enfermedad que ha presentado, cómo han evolucionado en el tiempo, inicio y su estado actual. Cronológicamente, correcto. Cronológicamente tenemos que escribir. Cronológicamente. ¿Qué cómo es? ¿Sí? Dolor, ¿sí? Dolor usted, ¿qué más sabe? Y dolor hipocondrio derecho. Ya le hicieron todo su Alicia, ¿verdad? Le hicieron su Alicia. Después el paciente le dice, vomité, doctor. Entonces le escribieron Alicia y al cuadro se agrega vómito. Pero antes del vómito, ¿qué le van a preguntar? Antes del vómito, ¿qué le quieren preguntar? No, y ya está eso ya está todo ya eso en dolor. Por eso me estoy yendo ya rápido. Náusea. Si tuvo náusea. Si tuvo náusea. Y después van a... No, doctora Brenda, espera. No se apure. ¿Viste cómo son? Vamos a disfrutar el momento para llegar a un final feliz. Vamos escribiendo lo que el paciente dice. Náusea, no tuvo, solo vómito. ¿Qué quiero saber de vómito? Cantidad. Primero, ¿cuántas veces? Cantidad. Contenido. Olor, color. Si tiene presencia o no de estría de sangre. ¿Sí? Ya hablaron todo dijeron que al segundo día del cuadro se agrega vómito, describieron todo. Después, ¿qué pregunta? ¿Qué más? Y tuve fiebre, doctor. Tuvo fiebre. ¿Qué se hace? Tuvo fiebre.
Paciente tuvo fiebre. ¿Qué van a querer saber? ¿Qué le van a preguntar ahí? ¿Ya hicieron todo dolor? ¿Ya describieron todo vómito? ¿Tuvo fiebre? ¿Tuve fiebre, doctor? Ahí está. Sí verificó, si ella midió la temperatura. No tuvo nada más frío, nomás tocó la piel y estaba caliente. Entonces, ¿cómo se escribe? No se cierren ustedes cuándo empezó. El cuándo empezó ya está en el cuadro de inicio. El cuándo empezó ya está. El cuadro empezó con un dolor en el hipocondrio derecho. Hace 6 días empezó con el dolor. El cuadro, por eso yo siempre pongo mi historia clínica. El cuadro inicia 6 días antes de su consulta, de su ingreso, con dolor en hipocondrio derecho. Y ahí yo le describo todo lo que es dolor, Alicia. 2 días después al cuadro acompaña vómito. Describo todito vómito. Que también va acompañado de sensación febril no graduada. Que también va acompañado de sensación febril no graduada. Eso entonces es cronología. No me describan, el cuadro inicia con fiebre, pero 3 días antes de la fiebre tuvo dolor en el hipocondrio derecho. Pero antes del dolor tuvo vómito. ¿Está bien esa historia clínica? ¿Está bien esa historia clínica? El paciente refiere que tuvo hace 2 días fiebre o sensación febril. Pero antes de la fiebre tuvo dolor en hipocondrio derecho. Está bien redactada. Entonces siempre es cómo empezó, cuándo y con qué empezó. El paciente le va a decir, sí, hace 2 días tuve fiebre, pero 3 días antes ya me estaba doliendo mi estómago. ¿Con cuál van a empezar? Hasta el ingreso, Flavio. Sí, hasta hoy. Excelente. Entonces, el paciente siempre le va a querer contar lo que recién está teniendo, pero ustedes tienen que preguntarle, como estábamos diciendo, dolor Evelyn, de cuándo empezó, de cómo empezó y con qué empezó. ¿Sí? Por eso quiero que hagan la historia clínica a mano y tienen, va a valer 5 puntos para el examen final a mano. Tienen para entregar 8 días, 15 días tienen para entregar. Hoy es el 12, hasta el 26 de marzo tienen tiempo para entregar. Hasta 26 de marzo. Después ya no recibo ninguno. Ni molesten. 5 puntos para la final. Ni molesten. A mano. Van a escanear y me envían al correo de Canvas. Bueno, entonces se entendió lo que es la AEA, ¿verdad? Se entendió lo que es la AEA. Esta es la idea central, el corazón, el punto medio de la historia clínica. Acá lo que usted tiene que hacer, acá lo que usted tiene que saber redactarse. Tienen que saber redactarse. Continúo.
No hay duda hasta acá. Todo claro, como el agua. Bueno, espero que le esté gustando la clase. Área. Antecedente remota de la enfermedad actual. ¿Sí? Si alguna vez el paciente ya tuvo un cuadro similar a su patología actual. ¿Se entendió bien lo que dice, verdad? Si alguna vez el paciente ya tuvo un cuadro similar a su patología actual. Entonces, si él ya estuvo internado por otra cosa, ya. Pero es si ya tuvo alguna vez un cuadro similar. Dígame, ¿me pueden un ratito, me pueden los delegados ahora mismo, cualquier delegado? No. Ahora mismo voy a tirar el modelo de la historia clínica. Ya todo, ustedes van a completar nomás, ¿sí? Si alguien del grupo me tira un hola en el grupo de WhatsApp, un hoy, si alguien me tira un hoy en el grupo, ya está. Voy a tirarle la historia clínica, el modelo de la historia clínica. Entonces va a ser más fácil para ustedes, ¿está bien? Me tiran un hoy y ya voy a... en el grupo tiren, en el grupo de semiomédica, grupo de semiomédica 1. En el grupo de semiomédica 1. Bueno, continuamos con la clase. Pasa rapidísimo, pasa la hora y no hablamos casi nada. Estamos en área entonces. Entonces, si alguna vez el paciente ya tuvo un cuadro similar, ¿sí? Un cuadro similar por lo cual está ahora internado o por lo cual está consultando. Entonces, por eso es muy importante preguntarle eso al paciente, ¿sí? Cuadro similar. Ahí ya le pasé en el grupo. Ya le pasé en el grupo para poder tirar el modelo, ¿sí? Y con algunas preguntitas. Esa historia clínica era que nosotros, con otro colega, era que confeccionamos, antes que yo enseñe en la UPAD, yo llevo casi 6, 7 años enseñando la UPAD, y antes estaba en la UPE, y después modificaron algunas cositas, pero fui yo el que confeccioné eso. Bueno, después tenemos APP. APP, ¿qué significa APP? Asociación Paraguaya de... No sé. APP es antecedentes personales patológicos. ¿Mm? Antecedentes personales patológicos. Acá vamos a preguntarle al paciente si tiene alguna enfermedad, ¿sí? Y sobre todo enfermedades de base. Nosotros le decimos de base, ¿verdad? Y entonces acá le vamos a preguntar, ¿enfermedad de la infancia? ¿Cuáles son las enfermedades de la infancia? ¿Mm? Sarampión. Hernia, no, Elisa, por favor. Parasitosis tampoco, no. Apendicitis, no, 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 no. Enfermedades de infancia, dije. Infancia. ¿Sí? La poliomielitis, sarampión, rubeola, parotiditis. Esas son enfermedades propias de la infancia. Después, enfermedades no quirúrgicas, enfermedades de base, nosotros le decimos.
Enfermedades de base. ¿Cuáles son las enfermedades de bases? Diabetes, hipertensión arterial, asma, asma, dislipidemia o alguna otra patología que el paciente tiene. La bronquitis no es tanto una enfermedad de base, Ícaro. ¿Sí? Bueno. Enfermedades quirúrgicas, accidente, traumatismo, fractura, transfusión de sangre, alergia, incapacidades. ¿Alergia a qué? Siempre no se olviden, cuando preguntan alergia, tienen que poner a qué es alérgico, ¿sí? Entonces yo siempre le pregunto al paciente si tuvo su enfermedad de infancia y le pregunto, ¿hipertensión arterial? Le pregunto si tuvo, aparte de la hipertensión, si es diabético, si es asmático y si es alérgico a algo. Y antecedente quirúrgico. Ahora viene la pregunta. El paciente me dice, doctor, no sé si tengo hipertensión. ¿Cómo se completa ahí entonces? ¿Cómo se completa ahí? ¿Cómo se va a completar ahí? Hipertensión, paciente desconoce. No tengo, paciente niega hipertensión. Cuando el paciente le dice, no, doctor, no tengo, niega. Sí tengo, doctor, pero cuando me duele mi cabeza, nomás me le tomo losartán. Solo cuando me duele la cabeza le tomo losartán. Entonces, ¿cómo van a poner? Hipertensión arterial de tratamiento irregular. Irregular. De tratamiento irregular. O el paciente le dice, sí, doctor, soy hipertenso, pero le tomo ya. Solo ya le tomo y ya me pasa. Ahí, ¿cómo van a poner? No tratada. Hipertensión arterial, no tratada. ¿Tenés hipertensión? Sí, tengo, doctor. Tengo hipertensión arterial. Tomo losartán, un comprimido cada 12 horas y mi amlodipina también por la mañana. ¿Cómo van a poner ahí? Tratada y con los medicamentos que toma y cómo toma. ¿Se entendió? Tratada con los medicamentos, cómo toma y cada miligramo. Y la diabetes de la misma forma, asma sí, la misma, y alergia a qué, como siempre. Entonces, APP, antecedente patológico, APP, antecedente patológico personal. Acá está un poquito, este en caso de heredo familiar nada más, este es una historia clínica un poquitito más específico hacia gineco, vamos a decirle. Heredo familiar, personales no patológicos, personales patológicos, ginecostétricos, bueno. Esto vamos a obviar, vamos netamente de antecedentes patológicos personales, vamos a ir directamente a APF. APF. ¿Qué es la APF? ¿Qué es la APF? ¿Qué es la APF? Antecedentes patológicos familiares. ¿Sí? ¿Por quiénes van a preguntar? Antecedentes patológicos familiares. ¿Por quiénes van a preguntar? ¿Qué me importa saber?
¿Mm? ¿Por quién van a preguntar primeramente? Papá, mamá, ¿verdad? Hermanos, esposas, hijos. ¿Mm? Le preguntan por el papá. Sí, súper sano. Está mejor que yo, le responde el paciente. Entonces, ¿qué van a escribir? ¿Qué van a escribir? Madre aparentemente sano. Se escribe. Madre aparentemente sano. ¿Y tu mamá? Y el paciente le dice, ya falleció mi mamá. Entonces, tenemos que preguntarle, tengo que preguntar fallecido, ¿de qué falleció? ¿De qué? En algunos casos puedes poner hace cuántos años, pero ¿de qué? ¿De qué? ¿Cuál fue la causa, circunstancia, motivo, razón falleció? ¿De qué falleció? Y dice, mi mamá le encontraron muerta ya en la cama. Nadie sabe. ¿Cómo se escribe entonces? ¿Cuál es la causa de la muerte? De causa desconocida, excelente. De causa desconocida. ¿Sí? Así mismo. Bueno, entonces cuando el familiar fallece, entonces se pone madre fallecida y la causa desconocida, hipertensión, cáncer, diabetes, artrosis, artritis, IAN, ACV, todo lo que usted digan, ¿sí? Todo lo que usted es lo que dice el paciente bien dicho. Y madre diabético, sí. Entonces, diabético. A mí ya no me importa si se trata o no se trata. Ya no es más necesario preguntarle si se trata o no se trata. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, eso es antecedente familiar. Después, antes de la antecedente familiar, perdón, después viene la exploración. Antes de la exploración física, se anotan los datos físicos, los biopsicosocial o lo biosocial, ¿verdad? Del paciente, los datos biopsicosocial del paciente, de cómo vive el paciente. Esa parte ya poco nada se llena hoy en día, pero hay que llenar. Cuando es de repente consultorio, se debe de llenar. ¿Qué hablamos en la parte biopsicosocial del paciente? Primeramente, ¿qué vamos a preguntar? ¿Dónde vive? La casa que vive. La casa. Tenemos que saber, voy a irme rápido a ese punto, de la casa, porque ustedes ya vieron eso en semiomédica. ¿Cómo es el techo de la casa? Eso nada más ustedes ya van, no es que van a anotar, van a ir pintando nomás. El techo vamos por parte, ordenado, como dije, a disfrutar el momento para llegar a un final feliz. El techo, si es de terní, de lata, de paja, de madera o de losa, techo. ¿Cómo es el techo de la casa? Después del techo de la casa me importa la pared de la casa. La pared. ¿Cómo está compuesta la pared de la casa? Si es de madera, de papelón, si es de ladrillo, si es del material, ¿sí? La pared. Después la pared, ¿qué me importa? ¿Qué van a preguntarle después de la pared? Ya pregunté techo, pared, y después piso. Excelente. El piso, si es piso de tierra, si es alisada, si es layota,
todo eso. Ya está el piso. Después, ¿qué van a preguntar? ¿Qué van a preguntar? Ya está ya. Techo, pared, piso. No, todavía no alimentación. Ya está, pared, ya está. ¿Cuánta habitación tiene? Habitación. ¿Cuántas piezas tiene? La casa tiene 3 piezas. 1, cuarto, ¿sí? Cuarto. Si vos le preguntas cuarto, acá cuarto no se sabe qué es. Pieza se dice. En español es pieza. ¿Mm? Tiene 3 piezas. O se dice habitación. Habitación también se le dice al cuarto. Tiene 3 habitaciones. 1 se usa de cocina. Cocina, sala, comedor. 1. Y 2 habitaciones. Y ahí preguntan, ¿entre cuántos viven en la casa? ¿Entre cuántos viven en la casa? Y viven entre 8. 8 viven. Y tienen 2 habitaciones nada más. ¿Se entendió? Y y ese paciente a quien ustedes le están preguntando tiene meningitis o tiene COVID. ¿Para qué vamos a irnos lejos? Tiene COVID. Y duermen todos juntos. Están todos aglomerados. ¿Se entendió por qué es importante preguntar? Bueno, después se le pregunta si tiene o no tiene agua potable. Y le dice, no, no tenemos agua potable. Solo tenemos agua del pozo. ¿Ustedes conocen lo que es agua del pozo? Bueno, solo tenemos agua del pozo. Viven entre 8 y le preguntan, ¿y tienen baño moderno? No, doctor, tenemos letrina. ¿Cómo le dicen usted al baño común? En portugués tiene su nombre también, baño común. El común, el que no tiene la cisterna, el que no tiene nada. Latrina. Bueno, acá nosotros también le decimos baño común o letrina. Letrina, acá es letrina. Bueno, y entonces aquel que no necesita tirar la cadena, va directo no buraco. Bueno, y la familia está con una gastroenteritis. Está con una gastroenteritis más de 22 días. ¿Cuál puede ser la causa? Agua contaminada. Excelente, doctora Perra. Hay que ver dónde está el agua. ¿Dónde está el pozo? El pozo tiene que estar, siempre el terreno tiene un desnivel. El terreno siempre tiene un desnivel así. Y entonces el pozo tiene que estar acá, la casa acá y el bañero acá. ¿Sí? Porque hay muchos que al revés. ¿Sí? Que es el desnivel así, el bañero está acá, ¿sí? El pozo acá y la casa acá. Y entonces este tiene una fosa y agarra la raíz del agua y ¿qué pasa? Contamina el agua. Y todos los integrantes de la familia toman acá. Bueno, después se le tiene que preguntar si tiene recolección de basura o ellos cavan o queman la basura. Se le tiene que preguntar si tiene animales domésticos o si tienen animales de corrales. ¿Por qué me importa saber si tiene o no tiene animales domésticos? Ese para ir terminando la clase ya de hoy. Es larguísimo el tema de historia clínica.
Y parecía tan fácil. ¿Por qué? Viene un paciente, sí, enfermedad, sí, súper. Viene una paciente de 33 años de edad, 33 años de edad, y que le dice, doctor, no me puedo embarazar. Y le hace, ustedes se olvidaron de hacerle esa parte de la historia clínica. Se olvidaron de hacer esa parte de la historia clínica. Resulta ser que esta paciente era amante de los gatos. Tiene 8 gatos en la casa. ¿Qué enfermedad? La toxoplasmosis. ¿Vieron lo importante que es? O alguna sarna de perro. Bueno. ¿Se entendió un poquitito hasta ahí? Entonces, en la próxima clase ya vamos a irnos ya directamente a exploración física por aparato y sistema. ¿Sí? Aparato y sistema. Hasta ahí entendimos, pero nosotros vamos a dar solamente abdomen, doctores. Solo abdomen. Lo demás le dejo a semiomédica. Si no, voy a cobrar un caché aparte para enseñarle semiomédica. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta hasta acá? Excelente. Entonces, que pasen bien, que pasen un buen fin de semana. Cuídense, por favor. Y brevemente nos estaremos encontrando en los pasillos de la UPAP. A cuidarse, doctores. Y tienen hasta la fecha 26 para entregar la historia clínica. ¿Está bien? Saludos, saludos. Hasta luego.